Matis, en alguna entrevista he escuchado que has dicho que todos somos Bernie Madoff, porque tomamos recursos del futuro para pagar el pasado. Y la pregunta es, ¿por qué la humanidad vive en una estafa piramidal y cómo podemos hacer para salir de ella, de esta estafa piramidal? Muchísimas gracias. Para empezar, muchísimas gracias por tolerarme y tolerar mi español masacrado. Si no me entienden, me digan. Y qué gusto estar con ustedes y con Eduardo, digamos, el chance también de tener plática antes. Y qué bien tener ministros con un espíritu tan innovador y de curiosidad y ver el progreso, ¿no? Me da muchísimo gusto estar aquí en Uruguay, llegar a uno de los pocos países más ricos del mundo, porque ustedes tienen de todo y no se den cuenta, ¿no? Y por eso el turismo, que la gente venga para ver el país más rico del mundo, porque lo que ustedes tienen, el capital que necesitamos lo más, es el capital social, y la innovación aquí, la institucionalidad, la democracia es impresionante. Pero aún más también el capital natural, que no hay en el mundo. En el mundo estamos utilizando 70% más de lo que tenemos. En Uruguay tienen 5 veces más capacidad ecológica, que es los recursos más importantes que tenemos. 5 veces más que en el mundo entero por persona. Entonces, eso es el recurso del futuro, ¿no? Y ustedes lo tienen. Entonces, ¿cómo valorizarlo? Por eso estoy muy interesado por estar aquí, porque el resto del mundo seguramente, ¿no? Como Bernie Madoff, no sé si lo conocen, pero se quedaba por los últimos 12 años de su vida en una cajita muy pequeña, porque estaba haciendo lo que estamos todos haciendo. Estamos viviendo del futuro. No pagamos el presente liquidando el futuro. Y normalmente en todos los países, no sé en Uruguay, pero seguramente también hay leyes fuertes para acabar con sistemas de pirámide, ¿no? Porque nos destruyen. Pero por los recursos, por no sé por cuál razón, estamos impulsando, incentivando el sistema de pirámide, que no nos sirve, ¿no? Pensamos que nos sirve, pero estamos confundiendo ingreso con valor, ¿no? Si producimos ingreso de $100, pero perdimos $200 de valor, nos empobrecemos, ¿no? Y eso el mundo no reconoce. Por eso me parece que Uruguay tiene tanta capacidad. Y una idea para dar un ejemplo, es concreto, no es solo abstracto, es lo siguiente. No sé si conocen ustedes a la OPEC del petróleo, ¿no? O OPEP dice, no sé, OPEC en inglés. La OPEC es del pasado porque es del petróleo. Lo que necesitamos realmente es una OBEC, con B, con biocapacidad, ¿no? La organización que tiene de los países que exportan la biocapacidad. Solo 15% del mundo vive en países que tienen una reserva ecológica. Ustedes son dichosos, están de los 15% del mundo con esa riqueza. Entonces, pero ahora no damos valor a ese capital, no damos. Por eso estamos sobreutilizando. Entonces, imagínense, ahora estamos utilizando 1.7 tierras, ¿no? O por decir, en un año, dentro de 7 meses, nos comemos el presupuesto, ¿no? Aquí está el hombre que está controlando el presupuesto, entiende las consecuencias, ¿no? Y el día de sobregiro de este año fue el 1 de agosto, ya lo pasamos. Así es, el Día Nacional de mi país. El de Uruguay este año es el 11 de septiembre. Sí. Entonces, si todos vivieron como la gente en Uruguay, sería más tarde, pero también sería más de lo que la tierra puede regenerar. Pero ustedes tienen más biocapacidad por persona, entonces sí tienen la riqueza para pagarlo. Vengo de la Suiza o de Uruguay, de Europa, y ahí hay mucho oro, ¿no? De las minas suizas, pero
de otras minas en los bancos y podíamos decir, ay, tenemos tanto oro, ¿por qué no dejamos abiertas los bancos? ¿Por qué hacemos contabilidad de oro? No, tenemos tanto. No. Tenemos mucho oro y lo cuidamos mucho y también tenemos contabilidad muy fuerte para saber dónde está el oro. Tener mucha riqueza de natura, aún no es lógico decir, desperdiciamos porque tenemos mucho. No, es la riqueza que ustedes tienen. Por eso, si hay las instrucciones para decir, eso es realmente la riqueza, no solo es bueno para Uruguay, es necesario para Suiza también, para tener recursos en el futuro, ¿no? Es bueno para Uruguay y para el futuro. ¿Qué rol puede tener en todo esto que estás diciendo un país que tiene estas capacidades como Uruguay, naturales, pero a su vez es un país pequeño en comparación con otros países más grandes, más desarrollados, y de ciudad a ciudad? La diferencia de ciudades grandes, de metrópolis, a ciudades chicas, o los esfuerzos cuando tienen que ser de grandes a cuando son esfuerzos locales. Lo más chico, lo más ágiles podemos ser, ¿no? Por eso también las municipalidades que son chicos pueden cambiar bastante. Y me parece el mito más fatal que tenemos, especialmente en el ámbito del cambio climático y del ambiente, es del siguiente. Y lo oigo en todos lados, ¿no? No, ¿por qué yo hago algo si los demás no lo hacen? Si China no lo hace, ¿por qué no yo? ¿No? Y el revés, en realidad es el revés. Si sabemos que el futuro seguramente va a ser del cambio climático y de la escasez de recursos, y si los demás no se preparan para ese futuro, el riesgo para mí como ciudad, como empresa, como país es aún más grande. Entonces, tener ese riesgo y no actuar es el más absurdo, ¿no? Mi capacidad para prepararme para ese futuro es 100% en mi mano. A lo mejor no puedo preparar todo, pero mi preparación es totalmente en mi mano, ¿no? Entonces, ser chiquito tiene muchas ventajas. Eso es la primera cosa. La segunda cosa es que Uruguay, con su institucionalidad, ¿no? Y su espíritu colaborativo y también su reconocimiento internacional de actuar, tiene una plataforma muy fuerte. Y no solo es una plataforma caritativo, ¿no? Queremos cambiar el mundo o salvar el mundo. No, es el interés central para el país, ¿no? Entonces se junta el interés económico del país con la necesidad de la humanidad. Has señalado todas ventajas, pero ¿alguna desventaja? ¿Algo que tenemos que mejorar? No hay. ¿No hay? ¿Seguro? Seguramente. Yo no conozco muy bien Uruguay porque llegué hace 40 horas y de esos durmió 14. Entonces soy experto, pero lo que veo es mucho interés, es una formación fuerte, ¿no? La gente está interesada. Hay una cultura política muy colaborativa. Yo vivo en California, estamos muy polarizados y por eso hay un interés político de no estar de acuerdo y no mover. Entonces es fatal, ¿no? Y aquí juntarse y ver la fuerza de la diversidad en opinión y trabajar juntos, lo que vimos, por ejemplo, con Juan Pedro en Municipio F, ¿no? Como hay un grupo de diferentes partidos que trabajan juntos, ese capital social es invaluable. A raíz de esto te hago la siguiente pregunta. Desde la creación del concepto de huella ecológica, ¿qué tanto ha penetrado en los gobiernos? ¿Con cuáles gobiernos en el mundo se ha trabajado más y cuáles han logrado cambios positivos? El problema es que ha penetrado demasiado y la gente tiene miedo. Lo ven como un obstáculo, un límite que requiere restricción y no lo es. Es una medida que nos
apoya a ver mejor el contexto en el cual vivimos. Y así podemos hacer mejores decisiones. Entonces, por eso hemos cambiado un poquito la estrategia, reconociendo que más importante, información solo vale con 3 condiciones. Primero, tiene que ser factual, porque si no es falso. Se va a acabar. Tiene que ser relevante, por si no es irrelevante. Pero con las 2 condiciones, sin la tercera, a lo mejor es contraproductivo. Ni neutral, pero contraproductivo, porque sí es cierto y sí es relevante, pero la gente se siente angustia, van a utilizar su cerebro brillante para lucharlo. Entonces tenemos que buscar por dónde hay las ejes transformativas que sí son magnéticas, ¿no? que atrae, ¿no? que son interesantes. Por eso vengo a Uruguay, no decir, tienen que tener, reducir lo que hacen, no comen carne porque es muy mal, y todo. No van a invitarme a la fiesta, ¿no? Pero es mostrar que en realidad hay oportunidades, y no es oportunidades así estúpidos, capitalistas, ¿no? Es el capitalismo como lo digo, ¿no? Tengo dientes son un capital, ¿no? Limpiar mis dientes es cuidar mi capital dentario, ¿no? Es un acto sanitario, ¿no? Es lo que hacemos también con los recursos, es como limpiar sus dientes, ¿no? Es como cuidar a su dinero, ¿no? Y mostrar que en realidad el interés económico central es igual como el interés ecológico es central. El nombre economía y ecología es un, ¿cómo es un azarto, que uno se llama ecología, economía, porque en griego el nombre es igual, ¿no? Es la misma cosa, economía, ecología es la misma cosa. Y si no vemos que realmente cuidar al capital más importante que tenemos, la naturaleza, no es economía, es muy ciego, ¿no? Entonces, mostrar dónde están las oportunidades, por ejemplo, para Uruguay ser el líder en diciendo, sí, el capital natural vale, y juntámonos con los otros que tienen capital natural, a lo mejor produce un poquito de conflicto, pero la OPEC, la gente la conoce porque tienen dientes. Hay muchas instituciones sin dientes y no hacen una diferencia. Y la OPEC, al fin, yo la veo como una organización, la OPEC, ¿no? Del petróleo, con algo muy positivo, porque nos dicen, cuidamos al petróleo, no lo desgastamos con un precio bajo, ¿no? No son suficientemente fuertes para realmente bajarlo, son del pasado, pero tener países que dicen tenemos que cuidar la biocapacidad, la tenemos y no vamos a venderla tan barata. Es un servicio no solo a ustedes, es un servicio al mundo. Mencionamos hoy el día de sobregiro de la Tierra, que Sí. es el día en el que empezamos a vivir de fiado, como Sí, sí, decimos sí. hoy, ¿no? Antes se iba a un almacén y no se pagaba y era fiado, de prestado. Que cayó 1 de agosto, que es la misma fecha del año pasado, más o menos. Sí. Y hace unos 5 o 6 años que está más o menos entre el 1 de agosto, 3 de agosto, Sí. 4 de agosto, con la diferencia del 2020, que obviamente la pandemia impactó y subió un poquito, pero tampoco 10 días más, una cosa así. Por el 16 de agosto, lo estoy diciendo de memoria. 22, nos están soplando 22, muy bien. Esto demuestra que la fecha del sobregiro de la Tierra está, no sé si a tu juicio, estabilizada, eso está bien o no. Hay países que su sobregiro es en febrero, como Qatar, por ejemplo. Hay otros países que es en diciembre. ¿Cómo ves que esté de hace unos años siempre en la misma fecha? El sobregiro ecológico es la madre de todos los impactos ecológicos, ¿no? Entonces, la consecuencia, el síntoma es el cambio climático, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, etcétera, ¿no? Y matemáticamente o lógicamente el sobregiro se va a acabar, porque no es posible siempre sobreutilizar. Como con dinero podemos tener un déficit por un tiempo, pero se acaba el capital y ya, ¿no? Nos rompemos.
La pregunta solo es, ¿cómo vamos a acabar el sobregiro? ¿A través del diseño, ¿no? Elegimos, o a través del desastre que nos imponen? Y, por ejemplo, con COVID nos mostró que era el desastre que nos movió, no el diseño. Pero yo pienso personalmente, no sé cómo ustedes que prefieren, yo prefiero el diseño sobre el desastre, ¿no? Entonces podemos elegir, y por eso también las oportunidades económicas para mí es reconocer algo muy, muy sencillo. Eso es muy micro, ¿no? Es la OPE que es macro. Micro, es decir, ¿qué va a tener valor en el futuro? Y es una pregunta muy sencilla, y la respuesta también es sencilla, son cosas que van a poder operar en el futuro que ya previsimos, ¿no? Prevemos. Un futuro con cambio climático y escasez de recursos. ¿Qué son las cosas que pueden operar en ese futuro? Los más valiosos, las más valiosas empresas son esas que si expanden, si crecen, baja el sobregiro global. Y es posible, trabajamos con una empresa de $1.000 millones de ventas, de reciclaje en Alemania. Necesitan recursos para operar, pero con cada unidad de recursos que utilizan, salvan a 7. Entonces, más grande que son, mejor el planeta. Más esa empresa, mejor el planeta. Entonces, esos tipos de empresas, y no todos pueden hacerlo, pero tienen más oportunidad de tener valor en el futuro, porque van a ser necesitados, ¿no? Van a no chocar en límites de recursos, no van a tener los precios de recursos que les chocan. Entonces, el valor de la empresa va con apoyando lo que necesita el mundo. Entonces, para mí, ¿no? Si sea una política para la economía o como inversionista, si yo tengo un portfolio, lo que quiero en mi portfolio son empresas que si crecen, reducen el sobregiro ecológico, porque eso me da seguridad. Se asegura que en el futuro voy a tener valor en mi portfolio. Entonces, ni es solo por el país o sea, por la ciudad, pero también para la gente que tiene inversiones, de verlo como oportunidad. Cuando ocurrió el día del sobregiro este año, que tu organización sacó un comunicado de prensa, estaban empezando los Juegos Olímpicos, Sí, y sí. hicieron un juego con datos que a mí me gustaron mucho, de que mostraban cómo desde los Juegos Olímpicos de década del 60 hasta ahora se habían roto récord tras récord en todas las disciplinas, lo que demostraba que el ser humano, cuando se enfoca y quiere innovar y se esfuerza, puede ampliar sus límites, alcanzar cosas que antes no pensaba, ¿no? Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México, el salto con garrocha era 5,20, una cosa así, Sí, sí. y este año fueron 6 metros con 25. Y el Sí. mismo sueco a los días hizo 6,26 en otra competencia. Y ahí en el comunicado decían algo que es lo llamativo, que en realidad mientras que la humanidad pone todo ese esfuerzo ahí, no lo pone de la misma manera en tratar de mover, move the date, de mover la Sí, sí. fecha del día del sobregiro de la Tierra. Y que si vemos para adelante, si hoy nos estamos comiendo un planeta con 7, casi 2, en el 2030, que nos falta tanto, son 2 planetas, y en el 2050 son 3 planetas. Y la pregunta es, primero, bueno, una reflexión acerca de estos cálculos a futuro, y si en algún momento no sentís una frustración de que siempre se esté pensando en que en realidad el futuro es más negro de lo que uno quisiera. Nosotros humanos somos increíbles que podemos hacer, ¿no? En las Olímpicas podemos verlo, pero aún también, por ejemplo, la industria de los aviones, ¿no? Es impresionante como la industria de aviones realmente son hombres machos alfa, ¿no?
y pueden colaborar bajando los números de muertos en aviones, aunque estamos volando cada vez más, ¿no? Increíble si queremos colaborar, o si ¿qué podemos hacer? La potencia humana es increíble, pero tenemos un ojo ciego con los recursos. Cuando se quiere se puede en muchas cosas. Totalmente se Sí. puede, y no entiendo bien por qué no lo vemos tanto. Me parece, a lo mejor, no sé si es, yo lo veo un poquito como el ojo ciego, es un poquito el miedo al pasado del colonialismo, ¿no? Porque el pensamiento colonial es decir, siempre hay recursos allá que puedo tomar. Entonces, para mí también la urbanización un poquito es el pensamiento colonial, porque producimos infraestructura que al fin no hay los recursos para mantenerlos y van a perder en valor, ¿no? Entonces no nos sirve. No es una pregunta moral, pero matemáticamente no nos sirve pensando que siempre hay más recursos para mantenernos, especialmente cuando sabemos que ya estamos utilizando demasiado, vivimos de la liquidación del capital. Entonces, por la otra pregunta, porque aunque si seguimos con sobregiro plano a 1.7 planetas, es un problema acumulativo. Es como, no es una imagen muy bonito, pero la gente se muere en un swimming pool, no por el agua que entra por ahora, pero por el nivel de agua que ya está, ¿no? Entonces es un problema acumulativo que vemos. Entonces, aún si seguimos a ese nivel, solo no estamos acelerando el agua que entra al swimming pool, pero no es, también se va a acabar eso, ¿no? Entonces, vale terminar el sobregiro con diseño. Y no lo digo con frustración porque mi riesgo es menos de casi todos los otros, porque yo pienso en eso y yo preparo mi vida por eso. Entonces no me da tanto miedo. Los demás tendrían que tener frustración, yo no. ¿No? ¿Entiendo? No es frustrante para mí. Es interesante y no entiendo cómo no ven su propio interés. Porque no pregunta a la gente de cortarse su brazo, ¿no? Veo a la gente que voy a países y la gente corta sus brazos y yo digo, no les vale cortar su brazo, van a perder. No, es lo que hemos aprendido en la escuela, así lo hacemos. Y digo, pero mejor tener 2 brazos para comer. Qué buena idea, qué buena idea. Y regreso el año después y siguen cortando su brazo. Y no sé, un poquito así, no sé, un poquito, a lo mejor demasiado la imagen, pero al fin el interés económico de la sustentabilidad es tan fuerte. Eso es la gran diferencia cuando empecé hace 30 años. El racional económico no era tan fuerte, lo vimos, ¿no? Se ve antes, pero hace 30 años claramente se podía hacer el argumento, la gente hablaba de la generación que viene y ya venía la generación. Pero hoy en día, con WWF, por ejemplo, hicimos el reporte en 2000 y calculábamos el sobregiro ecológico y estaba a 30%, no 70%, a 30%. Entonces nos preguntaron, otra vez podrían hacer análisis y lo decimos, sí, recuerdan el año 2000, hicimos el reporte, decíamos 30,000. Ahora sabemos mejor, en realidad era 33%, no 30% entonces, pero hoy estamos en 70%. ¿No? Entonces, sí, pero no, ya lo dijiste, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Es interesante. ¿No? Entonces, eso es un poquito, no sé, la idea que no entiendo bien por qué no nos vemos tan claramente el interés propio. Sí, es tan claro económicamente. Estamos limitados por las ideas del pasado. La analogía del esquema Ponzi era menos sangrienta que la de los brazos, que en realidad es porque atentamos contra nosotros mismos. Esa vendría a ser, pero bueno, era la misma idea. Si todos que tienen niños, ¿por qué no están limpiando sus dientes? ¿No? ¿Cómo estamos enseñando a limpiar nuestros dientes? Lo mismo.
Sí, Menos bueno, sangre, cualquier menos cosa, sangre. cualquier cosa de prevención en la salud sirve. Hablaste de Suiza, que es tu país Sí, sí. natal. ¿Qué vivencias tenías ahí en tu infancia que te ayudaron a formar toda esta visión que después plasmaste en tu carrera y en la creación de estos conceptos y metodologías de huella ecológica? Sí, me parece tres cositas. Una es que la Suiza estaba rodeada por la Segunda Guerra Mundial y tenía neutralidad, podía defenderse, no tener la guerra, pero tenía que cooperar un poquito, no tenía comida. Tenía 7 meses de comida por cada año y tendría que producir buques de, ¿cómo dice? Buques de mercancía para Sí. llegar a Uruguay a lo mejor y Argentina para comprar comida, y algunos de los buques se hundieron. Estaba bastante difícil, había Racionamiento. razonamiento. Y mis abuelos y mis papás hablaban mucho de eso. Y eso era para Suiza, era lo más dramático físico que había para la guerra, porque no había tantos muertos, ¿no? Los demás en Europa se perdieron un poquito porque ya muchas otras cosas aún más sangrosos, ¿no? Y entonces la falta de recursos es algo en Suiza que culturalmente se hablaba mucho de eso, ¿no? Es una cosa. Tenía la dicha de pasar muchas de mis vacaciones en una finca y ver cómo funciona, ¿no? Es como producir la leche y todo eso, ¿no? Entonces, ver un poquito cómo dependemos de la naturaleza. Y algo mejor, lo más importante era el choque petrolero del 73. Tenía 11 años y la Suiza, muy orgullosa, lo que hicieron como contrapolítica era tener 3 domingos sin coches. Y para nosotros niños, lo mejor, porque podíamos circular en todos los lados. Los coches eran muy contaminantes, entonces el aire mucho mejor. En Suiza no se hablan tanto la gente, pero de repente todos se hablaban en la calle y con mucho interés. Y para nosotros niños un poquito inocentes lo vimos como, wow, qué futuro increíble, ¿no? A lo mejor para los adultos era diferente, para nosotros todos, wow. Podía ser increíble. Yo pensé como niño que la transición va a ser bastante lenta, al menos 5 años, pero ya en realidad era más lento. Tengo un hijo de 23 años y lo más escandaloso de su vida es que de toda la energía fósil que se ha quemado en la entera historia humana, 46% de eso era dentro de la vida de mi hijo, 89% en mi vida, 95% en la vida de mi mamá, que tiene 95 años. Entonces no es normal, no es normal, es un periodo muy raro, pero todos piensan, es normal, los demás hacen lo mismo y vamos a copiarlos porque hacen lo mismo. Y es parte de la misma idea. Si los demás no se preparan, aún más importante el riesgo para mí. Entonces, eso fue la relación en Suiza de ver, wow, hay oportunidades nuevas. Y a lo mejor para mí personal, como niño ver esa realidad, que se va a acabar el uso del petróleo, era tan claro. Y ver los adultos que lo negaron, no me cambiaba la mente. Tenía un poquito emoción para los demás, los adultos que no podían verlo, ¿no? Entonces te da la fuerza para ver el mundo un poquito diferente. Y eso es un poquito el sueño colectivo que tenemos ahora, el sueño fósil, que realmente es fósil. Es raro cómo se queda y no nos sirve. Y especialmente no sirve a los países como Uruguay. Uh-huh. Y vos ves que los niños hoy, pensando en vos cuando eras niño y pensabas que era lo máximo los domingos sin autos, los niños o los adolescentes, las generaciones más jóvenes, son aquellas que van a pagar la deuda que estamos asumiendo hoy nosotros, Sí. que no estamos pagando. No hay suficiente cárcel como para Madoff. Sí, claro, pero ¿ves que que tienen la educación ambiental suficiente o la conciencia, que se está creando la conciencia suficiente?
hablaba de un chiste real con Eduardo cuando nos vimos, que estaba en México, había gobernadores de los diferentes, ¿cómo se llaman? Estados en México. O a lo mejor en el secretario de Ambiente, no me acuerdo muy bien. Pero al fin me dijeron, ¿cómo tenemos que cambiar o aumentar el sistema de educación para que los niños se eduquen, para que sepan de lo que sea? Y yo les decía un poco de broma, pero también de realidad. En mi experiencia, ¿no? Los niños entienden muy bien, pero pocos de los ministros entienden. Y lo que separa a los niños y a los ministros es un sistema de educación, ¿no? Yo me fui a una clase con niños de 11 años y les mostré, tenemos un mapa del mundo que muestra cuáles países están en rojo, que tienen más huella que biocapacidad, iguales en verde como Uruguay, que tienen más biocapacidad que huella, entienden muy bien. Y pregunté, ¿por qué tenemos que medir nuestra huella ecológica? Y una niña decía de inmediato, si no entendemos que si sobreutilizamos naturaleza, lo único que queda para comer son bizcochos imaginarios. Wow. Sí entienden. Cerramos las escuelas. No. Como Ivan Illich decía, a ver, educación es muy importante, pero me parece, lo que veo, mi hijo también tiene 23 años, estudia física y política, ciencia de política, no sé cómo se junta. Ciencias políticas, sí, no tienen punto de conexión. Y siguen aprendiendo, y es muy caro lo que pago para la universidad, siguen aprendiendo de países en desarrollo y países subdesarrollados, no entiendo, porque no existen. Ya hace 20 años acabamos nunca decir norte-sur, no hay definición. No explica, no define, es absurdo, ¿no? Solo hay países, hay 200 países y todos con diferentes potencias, y hay países más ricos como Uruguay y países más pobres. 72% de la población humana hoy en día, y es una mayoría fuerte, ¿no? 72% de la población humana en el mundo vive en un país con un doble problema. Uno es que tiene un déficit ecológico, que no podemos tener para siempre, porque se acaba el capital, ¿no? Entonces, pero si no tenemos los recursos como los suizos, podemos comprarlos de allá, porque tenemos mucho dinero. Pero si yo tengo menos ingreso que usted puede comprar más de mí que yo puedo comprar de usted. Eso es que hace dinero. Entonces, la segunda dificultad es países que tienen menos ingreso que el promedio mundial. 72% del mundo ni tienen una reserva ecológica, como ustedes lo tienen, y ni tienen ingreso más alto que el promedio mundial para comprarlo de otro lado. 72%. Entonces, es una realidad que va a producir mucha angustia, conflictos, etcétera. Pero es evitable. Entonces, lo más importante para un país, para una economía, hoy en día con sobregiro, no es el ingreso, es importante ingreso, pero aún más importante es la seguridad en recursos que no hay en el mundo. Entonces, eso es la moneda más importante, me decía un exministro de Colombia que estaba director del Banco Nacional y también era ministro de Agricultura, entonces entendía las ideas, decía, lo que están hablando, ¿no? de medir los recursos, eso es la moneda del futuro más importante. Es la única moneda que tiene el respaldo real, porque todos los otros son fiat, ¿no? Ese es real. Entonces, también tiene un poquito de inflación porque estamos acabando el capital natural, pero la inflación del capital natural mucho menos, que es la realidad, la moneda más importante. Y ustedes muy ricos. Para terminar, para todos los que estamos acá presentes, ¿qué 3, 4 cosas nos dirías como tarea domiciliaria?
Ah. para hacer en nuestras vidas y lograr aportar para mover la fecha del día del sobregiro, para poder respetar los límites de nuestro planeta. Lo más importante es dormir suficiente, porque tenemos cerebro y cerebro bien Descansado, descansado puede hacer decisiones mejores, porque la realidad que la ecología, la economía son mucho más ligados, ya es, pero el cerebro todavía no es suficientemente descansado para verlo. Entonces, dormir más, a lo mejor, es lo más importante. Y la segunda cosa más importante, me parece, es acabar con la palabra debería. Porque cuando decimos debería, nunca se va a realizar. Entonces, mejor decir quiero. Y si no quieren, mejor quedarse o quejarse. No quejarse. Callarse la boca. Callarse. Quejarse no. Entonces, no decir deberíamos, a lo mejor. Y la tercera cosa es más para todos los países, me parece, es si ponemos la seguridad en recursos al centro de nuestros planes económicos, más tienen oportunidad de tener éxito. Bueno, Matis, muchísimas gracias por este minuto. Igual también a ti. Les agradecemos a todos ustedes por la atención, por el tiempo y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y gracias para Fundación Ciudades. Gracias, Eduardo.